tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, lo voy a leer textual, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Óigame, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y estos hombres eran discípulos de Juan Bautista. ¿Cómo es si la famosa Trinidad y el Espíritu Santo existía desde Abraham? Porque Juan no les habló ¿cómo ellos, siendo entendidos, no dijeron, no, nosotros sabemos el Espíritu, ¿sabe quién es el Espíritu Santo? Pero no se ha manifestado. Hubiera podido ser una respuesta. Nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, de ahí para atrás, esa doctrina del Espíritu Santo, ¿entonces existía de acuerdo a lo que estamos leyendo? No, no existía. Y ya ni siquiera, y estamos hablando de gente entendida, ¿quiénes eran? Los discípulos de Juan Bautista, o sea, eso, era gente súper estudiosa, muy entendida, porque él era el máximo profeta nacido. Lo que está mal es el término, ¿cierto? Perdóname. Lo que está mal es el término. No solamente el término, sino que nos digan que esa palabra Espíritu Santo viene desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Y estamos viendo que esos judíos, seguidores de Juan Bautista, dijeron, nosotros nunca hemos escuchado eso. Vemos entonces que ellos no sabían esa doctrina del Espíritu Santo, ellos ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Cómo ellos no han sido adiestrados por Juan Bautista en esa doctrina? Si él vio que el Espíritu Santo descendió en forma de palabra, el Espíritu Santo sobre Yeshua, sobre Jesús. Él ha dicho, miren, aquí está la testificación del dogma de la Trinidad y del Espíritu Santo. No, dicen, nosotros no hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, eso que llamaron el Espíritu Santo, digo que esta palabra lo marcó mucho, el determinarlo, él. Sí, entonces, ¿qué lo colocaron? Como persona. Y yo les digo, y ha sido tan fuerte ese dogma que existe, ¿te acuerdas que siempre existe una iglesia que dice oración fuerte al Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces le empiezan a decir, no, pídale al Espíritu Santo. Y no hay ni una sola oración elevada al Espíritu Santo. No existe. Ni siquiera en los salmos. No, es que no la hay. Cuando Yeshua le dijo, pues Yeshua hubiera dicho, venga, Yeshua, enséñanos a orar. Dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y diga al Espíritu Santo que lo guíe. No dice eso. Padre mío. Sí. Y quiere, Padre, si quieres, pasa de qué? De mí esta copa. No le dijo Espíritu Santo, pasa de mí esta copa. No. ¿Y qué dijo en otro lugar? Si no sabieres, te pediría al Padre unas legiones de ángeles. Al Padre. No es del Espíritu Santo. Todo lo que pides al Padre, ¿qué? En mi nombre, al Padre. Entonces, ¿qué quedaron? Pues de ahí para adelante se derivó absolutamente todo. Y uno de los más grandes grados de idolatría que se maneja, ¿cierto? Son 5 grados de idolatría. Uno de los grandes grados de idolatría es hacerse una imagen o considerar una imagen parecida al Padre Eterno o reemplazarla. ¿Se imaginan cuando yo entonces le pido al Espíritu Santo y no le pido al Padre? Eso se llama idolatría. En grado mayor. Porque le estoy pidiendo a alguien que no es el Padre. Y ahí viene entonces todo el velo, el gran velo que se ha colocado sobre todo sobre el cristianismo. Porque ellos consideraron que esa doctrina de la Trinidad la trajo Yeshua. Yeshua nunca, en uno de sus sermones dijo, yo soy igual que el Padre es igual que mí, yo soy igual que el Espíritu Santo. Ningún texto dice eso. Entonces, ¿qué hizo la gente? Otros dogmas, como Pentecostales Unidos, se armaron un sancocho, entonces dijeron, ¿sabe qué? Que los tres, que el Padre es la manifestación de los dos y punto. ¿Sí? Porque ellos vienen del mismo sentido. ¿Cuál es el mismo sentido? El mismo sentido, pues, es una creencia que se formó ¿en dónde? En Roma, ¿cierto? ¿Por quién? Constantino. De ahí para adelante, ahí creo que tu libro lo estaba leyendo rápidamente, tu libro lo dice y habla de una reforma. No lo estamos diciendo, no estamos ni siquiera hablando
desde el punto de vista hebreo, está diciendo un libro de historia. Le está diciendo que un hombre francés, Calvino y Lutero trajeron y proyectaron más ese dogma. ¿Y ese dogma de dónde venía? De Roma. Y Calvino mandaba, óigame bien, matar a las personas que no creían en la Trinidad. Eso dice ese libro de historia. Y eso dicen muchos libros de historia. ¿La Inquisición? Sí. No, la Inquisición es otra cosa. No, la Inquisición es otra cosa. La Lo Inquisición más adelante. y la Inquisición es una especie de batalla y una especie de conquista a punta de Biblia. ¿Sí? Biblia entre comillas. Y se genera ese dogma. Y ese dogma hace entonces que, ¿qué cosa? Que se produzca un grado alto de idolatría dentro de los creyentes de Israel. Y Akadosh Baruj Hu no se puede revelar en todo su nivel. ¿Por qué? Porque hay idolatría. La idolatría no solamente son las imágenes, la idolatría es un falso concepto. Si yo hago un falso concepto de algo, lo estoy haciendo un ídolo. Y delante del Creador. No colocar, la otra vez hablamos de eso, no colocar a Akadosh Baruj Hu en su puesto, en su lugar, ¿cierto? Y no colocar a Yeshua HaMashiach en su punto, hace que yo pueda caer en idolatría. Por eso nosotros dimos una charla aquí sobre Yeshua HaMashiach, no solamente Yeshua el Salvador del mundo, eso es mentira. Entonces la gente se omnibuló y se tapó. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer la gente? A creer simplemente. Creen. Todo el mundo cree. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cierto? La escritura que dice, escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Porque ellas hablan ¿a qué? Acerca de mí. Dice escudriñar, no dice que lea ni que crea. Dice escudriñar. Entonces ese dogma hizo que el Espíritu Santo se fuera colocado que como una persona. Entonces a alguien le dije, bueno, si el Espíritu Santo es una persona es porque tiene forma. Toda persona tiene forma. Eso es por ley filosófica. Y si tiene forma, alguien le dio forma. ¿Y quién le dio forma al Espíritu Santo? En un lado dice que es una paloma, pero en otro lado dice que son lenguas repartidas de fuego. En otro lado dice que es un viento recio. Y en otro lado dice que es un viento sobre las aguas. Al fin, ¿qué es? ¿Qué tipo de forma es? Entonces la gente ¿cómo lo coloca? Como una paloma. La paloma es un símbolo ¿de quién? De la Trinidad de... Si ustedes ven un libro de historia van a ver que la paloma es un símbolo ¿de quién? De Nimrod. La fertilidad. De la fertilidad. Eso, ahí sale. Bueno, hace poco le pregunté a alguien y dije, mire, busque ahí en Google rápidamente, no le estoy diciendo de mi religión ni lo que yo creo, busque ahí Semiramis, a diosa, la reina de los cielos. Búsquela. La buscó. Bueno. ¿Usted ha visto eso en algún lado? Dijo, sí, en muchas partes. Colócame. Entonces, ese dogma hizo que Israel se distrajera, Israel se unibulara y Israel se metiera en otra cosa. Acá dice, muy interesante lo que dice. Este es un libro de historia, ¿no? No, yo nunca lo he visto. Una actitud como dice, los primeros cristianos empezaron a infiltrar enseñanzas filosóficas dentro de sus campos doctrinarios, entre ellos la Trinidad. Los padres de la iglesia empezaron a buscar en el almacén de la terminología filosófica dos buenos términos técnicos. Uno de estos se usaría para designar la realidad de lo distintivo de cada miembro de la Trinidad individualmente, y el otro se usaría para designar la unidad como subyacente de estos miembros. Sin embargo, tuvieron que admitir que el concepto de un Dios trino es un misterio. O sea, los que crearon la doctrina, después llegan y dicen, ¿sabe qué? ¿Esta doctrina qué es? Un misterio. O sea, crearon una doctrina y la doctrina se les volvió ¿qué? Misterio. Se pegaron una enredada. O sea, si no, ellos mismos en lo que se metieron no pudieron, ¿qué cosa? Sacar la flota. Entonces, si usted habla con un creyente normal, le va a decir, no, es que la Trinidad es un misterio. Pero un misterio, ¿por qué? Sí. Yo no leo dónde está el misterio. Sí. Y empiezan, no, es que es la tercera parte, él es la tercera persona de la Trinidad. Pero aquí no dice este libro, ni el de los testigos, ni los mormones, los adventistas, en ninguna Biblia dice que él es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, no dice.
Y que eso fue introducido, como dice ese libro de historia, el cual desconozco, dice, esas cosas filosóficas fueron metidas por ciertos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una mentalidad ¿cómo? ¿De dónde? Romana, griega. Su filosofía era esa y la metieron ahí. Muy diferente a la filosofía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí Nuestros con las patriarcas. versiones de María. Entonces, Rótala si quieres. y vimos entonces que ese sistema era un sistema idolátrico que alejaba a Israel ¿de dónde? De la bendita Torá. La idolatría aleja mi corazón de la sensibilidad de las escrituras. Y como vemos, ejemplo, y perdóname, nosotros no seguimos aquí un tipo de dogma, perseguimos un tipo de dogma, no. Nosotros decimos, por ejemplo, el catolicismo estaba inundado de información idolátrica, pero el cristianismo, eso que llaman cristianismo, hoy también está lleno de idolatría. Que ellos no tienen de pronto yesos, que ellos de pronto no tienen las efigies, pero ellos no guardan Shabbat, eso es idolatría. Bueno, ¿no? es el domingo. Van el domingo, Sunday, día del sol. Muchas veces. Bueno, muchas veces. Sí, y al otro lado, pues eso. Entonces, ¿qué son ellos? Ellos lo que llaman la reforma. Yo me puse a analizar qué es la reforma. La reforma es volverle a dar una forma a algo que ya tiene forma. Pero la esencia de la forma, ¿cuál es? La misma. La reforma. Entonces, lo que llaman, y el judaísmo entonces sacó una palabra que es muy adornadora, que se llama Shekinah, que vimos que no existe en la Torá, ni existe en el Tanakh. Existe la palabra más cercana que se llama como Shakan, ¿cierto? Shakan, y no es Shekinah. Vamos a leer que era la palabra Shakan, ¿qué significaba? Como habitar, creo. Hospedar. ¿Sí? Eso significa la palabra Shakan en hebreo. Residir, quedarse. ¿Sí? Quedarse. Berechit, vamos a Berechit, a Génesis 19, 32, 33. Génesis 19. 32. Sí. Esa palabra, como lo del judaísmo sacó la derivación de la palabra Shakan y lo llevó a Shekinah, viene de la palabra quedarse o dormir. Entonces, quería mostrarles que en ese pasuk está la palabra Shakan en hebreo. Pues obviamente no la en hebreo, pero está en Berechit 19, 32, 33. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro Abba, a nuestro Padre, y durmamos con él y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Esa palabra durmamos ahí es Shakan. En hebreo. Sí, en hebreo, es Shakan. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con él. Bueno, ese es otro problema. Génesis 19:32, que yo creo que tengo aquí una Biblia en hebreo. Sí. Levíticos 19, 20. Levíticos 19, 20. Hay otra palabra que llama Shakan también. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ya no es libre. La palabra desposada también significa Shakan. ¿Sí? Shakan. Entonces, hay un pasaje que yo los puse a meditar hace unos días. ¿Y por qué? Generalmente cuando ustedes me llaman, bueno, no todos, algunos me llaman, me dicen, ¿cómo hago para una persona que está diciéndome continuamente que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para que esa persona entienda que ese tal Espíritu Santo no es una persona, sino es una manifestación del Creador?
Dije, pues hermano, la cuestión es larga. ¿Por qué? Porque esa persona, al igual que yo, fuimos influenciados no solamente 1 año, sino 2 años, 15 años, 20 años, diciéndonos que eso era una persona. Y sacárselo en 5 minutos va a ser complicadísimo. Yo lo tengo que ya desde el punto como de vista filosófico. Que si Dios es una persona. Yo pregunto, ¿Dios es una persona? ¿Qué es ser una persona? Sí. O sea, ¿qué es una persona? ¿Qué es una persona? Para ti, ¿Dios es una persona? Según la escritura dice imagen y semejanza. Uno podría decir es parecido a mí, pero yo no lo creería. O sea, no. Bueno, tú puedes hacer un cuadro a tu imagen. Es que la imagen no es una proyección física de mí. O sea, no es un clon. No, no es un Pero clon. la semejanza no es algo semejante, algo parecido. Pero que es parecido. Sí, dice imagen y semejanza de él. O sea, si nos hiciera una imagen y semejanza de él, algo tenemos que parecer. Pues, Pues físicamente, no sé. bueno, Pero claro, yo me lo imagino y yo digo, no le veo una forma de persona. O sea, que yo lo vea así, no sé. cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no tiene que ser obligatoriamente algo físico. Si tú te das cuenta en ese pasaje dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Pero pasajes más adelante dice, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra. O sea, primero lo hizo a su imagen y semejanza y después fue que hizo el cuerpo. O sea, que imagen y semejanza es algo espiritual, como tal. Porque el cuerpo lo hace después. Ah, sí, sí. O sea, que el cuerpo, la formus, es después, como dice Cerquito. Entonces, ¿yo puedo hacer, alguien está hecho a semejanza mía? Sí. Ahora miren esto, la pongo al revés. Si yo soy la imagen de Dios, Dios es idólatra, porque Él crea una imagen que soy yo, ¿o no? Pues según la Torah, pues según los mandamientos. O más bien será mi interpretación sobre imagen. ¿Qué es ser una imagen Ah, de Dios? eso es ¿Qué es una diferente. imagen de Yo Dios? tengo Por- por concepto una imagen reflejo igual o físico. Pero como uno mirarse en el espejo, algo así. Un Sí, reflejo. podría ser eso una imagen, un Sí, reflejo. correcto, pero en cuanto a la Torah, vuelvo y repito, entonces el Eterno es idólatra, porque me hizo a mí, yo soy una imagen de Él, y cree en mí fuera eso. Entonces Él es un idólatra, porque se está contradiciendo, porque dice que no haga imágenes, pero Él es una imagen de Él, que soy yo. No tiene sentido. Entonces me toca ver qué es una imagen, en todo el contexto. No te harás ninguna imagen, ni arriba ni abajo en los cielos. Ninguna. Yo soy imagen del Creador. Pues lo más seguro es que en 40 años no, porque va a ser que un pedazo de polvo. ¿Te me dicen ahí está la imagen de Dios? O sea que es polvo también, ¿o qué? Ah, no, solamente cuando está vivo. Entonces ya toma otras cualidades. O alguien que muere, por ejemplo, en la barriga de 20 días. Bueno, piensa. Alguien de 20 días que murió en la barriga. ¿Él era imagen de Dios? O sea, tú te imaginas a Dios solamente un pedacito, un homocigoto, un embrión. O sea, yo podría decir eso. Si la escritura dice que Él es una imagen, o sea, ay, no, entonces Dios es eso. Ay, es una cosita así de chiquita. Yo no puedo llevar a esos planos. No. A ver, piensa. Entonces, no, murió de 1 año, de 1 año, un bonito de pañuelos Kleenex. ¿Sí? No, él es ay, no, él se murió. Él era imagen de Dios. Ay, o sea que Dios es un bebé. O si alguien nace sin un brazo. Sí, y no nace ciego. O Alzheimer. Entonces, ¿qué estamos hablando de imagen? ¿De formas? A ver, ¿de formas? De formas no es. Físicas no. No. A ningún punto de vista. En ninguno. No hay formas. O sea, tú filosóficamente no puedes llevar a eso. Dios es espíritu, dice la escritura. Describamos un espíritu. Dele forma. Dios espíritu de amor, de poder y de dominio. Bueno, eso es una manifestación, eso es un don. Nos otorgó algo dentro del soplo. Dentro del soplo que colocó en mí, colocó inteligencia. ¿Cierto? Colocó racionalidad. Me hizo un animal parlante, si no soy creyente. O me hizo un ser espiritual, si soy creyente. Pero yo no soy la forma de Dios. Cuando dice vamos al hombre imagen, no, yo no soy la imagen física. Nunca. Jamás, porque entonces nos quedamos en esos tópicos. ¿O no?
O sea, me tocaría hacer un sancocho de imágenes para sacar el total, ¿no? Pues este es Dios. No, no habla de eso. Entonces cuando dice que hace al hombre a su imagen, ¿qué es? Es más como la tendencia de lo del mal y el bien, ¿no? ¿Dios es malo? ¿Dios hizo el mal? No sé, su imagen que él aborrece el mal, que él aborrece el pecado. Pero Dios creó el mal, amigo. Sí. Ah, bueno. Eso dice Isaías, ¿no? Dios cría el mal. Sí. ¿Él creó las tinieblas? Sí, claro. ¿Y la luz? Sí, las Ah. ¿Él creó el árbol del conocimiento del bien y el mal? Sí. O sea que él sabía que era el mal. Sí. Entonces, volviendo a retomar, ¿nosotros somos imagen del Creador? Obvio que somos imagen del Creador. Pero no somos corpóreamente imagen de Él. No, tiene sentido. Porque si Él tiene forma, a Él le dieron forma. Que lo hemos dicho muchas veces aquí. Todo lo que tiene forma es porque alguien le dio forma. Es decir, si Él tiene forma, antes de Él existió Dios. Isaías dice, antes de mí no existe Dios. O sea, existe un Dios que le dio forma. Entonces no se puede decir que es una metáfora. Claro, y yo la tengo que investigar de qué me está tratando. Tengo que mirar qué está reemplazando por qué. Claro, me está diciendo que cuando me dice que yo soy imagen, ¿qué imagen soy? ¿Qué ¿Imagen en qué? ¿Imagen en qué? ¿Imagen en qué? ¿Qué colocó Él en mí? Y aún, ojo bien, aún los seres que no son espirituales. Por ejemplo, una hormiga. ¿Una hormiga es imagen de Dios? Claro, ¿Quién la creó? obvio. Es imagen de Dios. Es una proyección de Él. Quiso colocar algo dentro de Él, dentro del cosmos que está en equilibrio. Colocó algo ahí, en una hormiga. ¿Sí o no? Para que la coman los hormigueros. Algo así. O no falta el nombre de la barriga. Las hormigas Así que no come hormigas. hormigas culonas, así. Sí. Entonces, si vamos entendiendo que cada uno de nosotros somos imagen de Dios, pero no esa imagen que les ha enseñado normalmente. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué vendría a ser? Una persona no puede ser, porque Dios no es una persona. A esa conclusión acabamos de llegar. ¿Ustedes acaban de llegar? ¿Dios es una persona? No, jamás. Ustedes dicen, la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona, piensa lo que estás diciendo. Persona, no existe. El dogma como tal históricamente no existe. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué vendría a ser el Espíritu Santo entonces? Es una manifestación, perfecto. Yo pienso que si Dios fuese una persona, no hubiese necesidad de que Cristo hubiera nacido por medio de María, no le hubiera bajado de una ya sin cuerpo. Sí, Dios ¿Me De vas hecho, a sí. entender? Mm. Ahí está también una... Él tuvo que sembrar, fue poner bueno, lo que puso en María para que naciera el cuerpo humano, la imagen de Dios. Dice la Escritura, el Espíritu del Adón está sobre mí, porque me ha ungido. Está sobre mí, porque me ha ungido ¿quién? El Señor. Busquémoslo. Isaías 61, creo que es. Isaías. Sí. Isaías 61.1 o Lucas 4.18. Bueno, Isaías 61. Uno. ¿Qué dicen? Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿El Espíritu del Señor está dónde? ¿En el cielo? Está sobre mí, Despacio. ¿Está en dónde? está sobre mí. No, ¿en qué parte está? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿En dónde está? Acá. Del Adón, ¿cierto? Está sobre. Que eso lo debatimos aquí como... ¿Cuántas veces? La palabra sobre. Aún hay dudas el mismo. Sobre. ¿Dónde está? Creo que quedó de pasear Las dudas. las dudas, tanto la mía. ¿Dónde está? Sobre. Sobre. ¿Y qué es sobre? Lee el texto otra vez, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sí? Porque me ungió Jehová. Sí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, digamos que eso dice el profeta. El espíritu de Aarón está sobre mí. ¿Quién colocó eso? Sobre él. Léelo otra ¿Vuelvo a vez. leer? El espíritu, Cállese, sí, por el favor. espíritu de Jehová, el Sí. Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí. ¿Por qué qué? Porque me ungió Jehová. Porque me ungió. ¿Quién ungió a Mashiach? A Jesús. ¿Quién lo ungió a él? ¿Quién lo ungió? Hashem. La palabra Jehová no es adecuada. Hashem lo ungió. Colocó sobre él. Sobre él. El espíritu de Hashem. O sea que Hashem se quedó sin espíritu. Porque como colocó el espíritu de él sobre él. Entonces se colocó el mismo. ¿Sí? Su O sea, manifestación. sí, porque dice, ¿cómo? Dice la escritura, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu. O sea que él cogió ese partió arriba y entonces él quedó como escasito arriba de espíritu y nosotros quedamos aquí como llenitos, ¿o qué? Porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Piensa, derramaré de mi espíritu. Joel 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu. O sea que cogió ese partido. Ya no son 3, ya son como 500. Antes de la Trinidad ya eran 600. ¿Ese es el Espíritu Santo que vino sobre nosotros? Dice Joel 2:28. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré Mi espíritu. mi espíritu. Joel 2:28. ¿Se imagina? Entonces él se quedó sin espíritu. Se murió. De su poder. Se quedó muerto arriba. Porque derramó de su espíritu. Dice derramaré mi. ¿Sí o no? Dice sí o no. Después de esto derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu. Mi espíritu. Entonces cogió el espíritu y tal, lo cogió, lo dividió por partes. Y tal. Cortado el Espíritu Santo. No funciona así. Sí, pues, también dice, el Espíritu de la Aarón está sobre mí porque me ha ungido para quedar que las buenas nuevas. Está sobre mí. Me ha ungido. O sea que acaba de ver un fue el que hizo su operación. Ungirlo. ¿Qué es ungir? Untar. La manifestación del Padre Eterno. ¿Qué es una manifestación entonces? ¿Qué es una manifestación? ¿Qué es que una persona se manifieste? De muchas maneras, por una visión, Presentarse. un sueño, ¿no? Presentarse Una de Como manera de forma de manifestación. mostrarse. Y, Mostrarse, sí, puede ser. pero Profecías. pero esa manifestación, porque vamos a esto, dice la Escritura, os es necesario que yo me vaya y el Padre os enviará. Eso, busquen el texto, por favor. Y Juan 14. Primero Juan 14. ¿Hechos o Juan? No es Pero Juan. Juan 14 habla de eso también. Juan, pero Más se- el Consolador, Sí. más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. léelo ahora un poquito despacio. Más el Consolador, el Espíritu Santo, Sí. a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Listo. Mentiras que sí. Sí, por favor. Más el Consolador, Mm. el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren esto. Dice que el Espíritu Santo es, cuéntame, Esa palabra consolador sí va ahí. paracletos. ¿Para qué? Sí, en griego. ¿Y qué significa? Consolador. Dice más el consolador. Más el Consolador, Sí. el Espíritu Santo, a Mm. quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Bueno, vamos a partir de ese punto. Enviará en mi nombre. Que yo no leo la Biblia. Y yo espero que el Espíritu Santo me enseñe todas las cosas. Porque eso dice el texto. Eso lo dice. Ahí no dice que lea la Biblia. Ahí dice que Él me va a enseñar las cosas. Más claro que eso se lo dijo a los discípulos, ¿no? Sí. En ese momento.
Sí, Igual. Sí podrán saber. sí, igual que hoy. Igual que hoy. Dice, Él me enseñará todas las cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿yo para qué leo la Biblia si Él me va a enseñar todas las cosas? Pero igual no era porque ellos ya tenían un aprendizaje previo de la escritura y ya digamos como que venga, pues no sé, lo voy a decir como lo siento, o que venga el Espíritu Santo y actualice y les recuerde lo que ha venido Jesús a ¿A las enseñanzas? a recordarles, sí, como a enseñarles, no sé si... Es decir, Así. pero Él viene, bueno, o sea que tú dices algo muy certero, dice, ellos ya tenían una información y esa información Él se la estaba, ¿qué? Digamos, renovando o actualizando. Vale. Pongámonos en el planeta de nosotros, hoy en día. Yo no tengo ninguna información. Yo vengo de ser ateo. Entonces yo le dice, no, tranquilo, mire, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y Él te va a enseñar todas las cosas. ¿El ateo qué hace? Digo, bacano. Chévere, ¿sí? ¿No? Pues no es cierto. Gracias por evitarme el dolor. ¿Cierto? ¿Él va a hacer eso? No hace eso. Y la gente entonces piensa y se limita muchas veces a eso. Sino, oh Espíritu Santo, le piden unas bobadas. ¿Sí? ¿No? Dice, Espíritu Santo, enséñame. Y siguen su intuición. Lo que va a hacer es esto, realmente. La presencia divina es un codificador que acá el brujo coloca sobre nosotros. ¿Por qué? Porque este libro es un libro codificado. Que si lo lee un historiador, sin ser creyente, pues el man saca cosas interesantes, fechas, lugares físicos, etc. Si la lee un abogado, va a sacar y dice, no, esta ley me sirve para ejecutar a fulano o a sutano. Si lo lee un astrónomo, va a decir, ve, la luna, el sol, ve, mira, no sabía que el cuarto día, que tal, todo ese cuento, ¿cierto? Ellos están... Y si la lee un pastor. Vamos para allá. Entonces, miren lo que ocurre. La presencia divina viene sobre nosotros. ¿Cuándo viene sobre nosotros? Según lo que hablamos hace como 20 días. ¿Cuándo viene sobre nosotros? Cuando estamos ya limpios, ¿no? De una u otra forma ya transformado nuestra vida, ya tenemos conocimiento, ya vamos a... Dice la escritura que por un mismo espíritu nosotros fuimos ¿qué? Bautizados. Dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, sellados, con un mismo espíritu. Es decir, que encima de mí está la presencia divina, y encima de ustedes está la presencia divina. Eso dice la escritura, eso dice en Joel, eso es una promesa. En aquellos tiempos derramaré de mi espíritu, ¿cierto? Sobre toda carne. Los jóvenes tendrán sueños, visiones, los niños profetizarán, etcétera, etcétera. Entonces, ellos viene la manifestación cuando yo soy regenerado. Cuando acabo el Baruj Hu me llama, la presencia divina viene sobre mí. En muchos de ellos, ¿cierto? ¿Por qué viene sobre mí? Porque, sobre todo esencialmente, porque este libro empieza ¿a qué? A descodificarse, porque como esto es un libro espiritual, entonces él empieza ¿a qué? A abrirse. Y eso lo hace solamente ¿quién? El Espíritu Santo, digamos así, la presencia divina. Yo me acerco a este libro, lo leo, y lo que voy entendiendo, ¿sabe por qué usted y yo lo entendemos? Porque está la presencia divina. Él empieza ¿a qué? A eso. Dice la escritura, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Porque un hombre carnal no lo puede Discernir. Dice, porque las cosas del espíritu no se disciernen ¿cómo? En la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dime. Correcto. Hasta que la persona no venga a este libro, ¿y qué cosa? Espiritualmente se acerque a él. ¿Y qué hace que se codifique ese libro? Pues la presencia divina que está sobre nosotros. Ahora, unos lo van a hacer, otros no lo van a hacer. No quiere decir que la presencia divina no le vaya a ¿qué? A ayudar, porque también la escritura dice que Él es nuestro ayudador, ¿o no? Consolador. Pero también es ayudador. Pues en ese paso uno dice en otro lado. Entonces, miren un momentico. Yo soy creyente, acá el Baruj Hu escoge un momento, fecha, sitio, lugar y decide manifestarse a mi vida. Experimento lo que llama renacimiento. Me da la Teshuvah. Listo, renazco para una esperanza nueva, como dice Pablo. Enseguida soy investido de lo alto.
Ese investimiento de lo alto, ¿quién lo hace? Akadosh Baruj Hu. Soy ungido. Encima de mí se colocó, ¿qué cosa? Un codificador. Y yo me acerco a este libro y entonces el libro se empieza ¿qué? A abrir, lentamente. Ahora, ¿cómo hago para que se abra profundamente? Indagando, ¿no? Bueno, hay mucha gente que lee muchísimo. Hay gente que tiene profesión 10 años. Yo estudié en el Instituto Teológico 5 años. Pues sí, aprendí cosas, pero lo que... Pues para ser cura, ¿cuántos años son? 15, ¿no? 15, 12. No sé, 10 años. 70. Ah, no, cura no. No, pero si hay ¿Cuántos? para ser... Sí. 10. No, pero el requisito de edad. Yo digo, ¿cuánto dura un cura formándose? 10 ¿12 años. 10 años. 10 años. ¿Monasterio? ¿Cómo se llama eso? Es que es igual que en Cunal, pero sí es una carrera Sí, es una profesional. carrera. Son Sí. 6 años y la especialización y teología y el curso y la cosa. Vale, entonces 10 años, ¿cierto? Ese, ¿cómo se entonces yo empiezo y me acerco a este libro, ¿sí? Me acerco a este libro y empiezo a indagarlo, a buscarlo, a leerlo primero que todo bien, ¿sí? A leerlo como se debe leer, a buscar libros de historia, a estudiar algo de filosofía, a estudiar algo de ciencias también, a estudiar de todo. Yo no puedo decir Padre nuestro que está en los cielos santificado, no, eso lo hace cualquiera. ¿Sí? Por eso es que la fe es eso, la que la gente creo piensa. No. Y ese codificador empieza a abrir sellos o a abrir secretos, a abrir cosas profundas, porque cosas que ojo no vio, ¿cierto? Ni oído escuchó, son las que el Eterno tiene preparado para quién, para los que le aman. ¿Sí? Pedro dice, hay muchas cosas que Pablo escribe, ¿y son qué? Difíciles de entender. Ah, difíciles de entender. ¿Y son difíciles? Claro que son difíciles de entender. Son difíciles. Gracias al Creador que hemos avanzado un poquito. No mucho, hemos avanzado. Y la gente se queda ahí. ¿Su codificador lo tienen encima? Sí. ¿Lo usan? No lo usan. Eso es como que un traductor de ese que tienen aquí esos celulares de idiomas, ¿sí o no? Y usted me pega una matada con un gringo que Jesús hace, uno dice, busca una palabra y uno dice, pero ¿por qué no la busco acá? Qué pereza. A mí, la escritura es lo mismo. La gente no entiende más porque no quiere entender más, no comprende más. Bueno, hay unos pasos, hay otras cosas que iremos viendo, que porque el Eterno ciega el entendimiento. Porque Él también ciega el entendimiento. Si Él no te quiere realmente enseñar, no te enseña. Si te quiere enseñar, te quiere enseñar. ¿Por qué Él querría enseñarme a mí y no quería enseñar a otros? Pasa que estas siempre están tratando de llegar a la verdad, al conocimiento, y no se les revela eso. Pero es una herejía. ¿Sí? En cuanto a está hablando, está criticando una herejía. Está hablando de filósofos. Sí. Estos tratan de buscar la verdad y no pueden. Filosofías y huecas sutilezas. Está hablando de filosofías huecas que tratan de buscar la verdad y la verdad no la encuentran. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la presencia divina? Una manifestación del Creador que está sobre nosotros generalmente y que hace que yo entienda este libro y otras cosas. ¿Como cuáles? Que son, por ejemplo, el don. ¿Quién imparte el don? La presencia divina. ¿Cuál don? El que el Eterno ha colocado en su vida. Sanidad, liberación, interpretación de lenguas, milagros. ¿Cuál más? Bueno, todos los dones que habla. ¿Por quién? Por la presencia divina. Otra cosa, el fruto del Espíritu. El Eterno lo coloca dentro de nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo. Que todo está ¿dónde? Dentro de nosotros. El fruto, dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, el fruto. El fruto del Espíritu. El fruto de la ruach. Y en ningún lado lo que estamos hablando aquí, les he dicho, hagámosle un altar al Espíritu Santo. No. Es lo que Akadosh Baruj Hu colocó en cada uno de nosotros, como dice Isaías y como dice Yeshua HaMashiach, el Espíritu de Adón está sobre mí. Y dice Hechos que el Espíritu vino ¿qué? Sobre ellos. Y no hay ninguna parte donde se diga que los de Hechos, los discípulos, los apóstoles, hicieron oraciones al Espíritu Santo. No existe. En un momento lo guía, sí.
Y leímos un pasaje aquí que es interesante y vuelvo y lo leo. Vamos a leerlo. Por favor. Me parece espectacular. Está en Éxodo. Ya les digo, está. Dice. Shemot 13:21. Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Vamos a hacer una pregunta. Estoy arrancando. Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo, bueno, de que la presencia del Eterno se manifiesta a medida que nosotros vamos creciendo Sí. en conocimiento. Correcto. Pero cuando una persona se pierde, digamos, esta presencia se va No se manifiesta. o no se manifiesta o se apaga. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, dice así, no contristéis. O sea, no pongas oposición. Entendamos que esa manifestación que está sobre mí, sobre ti, sobre todos ustedes que son creyentes, eso que está sobre mí, él empieza a no poder actuar, a no poder manifestarse, es como una redundancia, a no poder ejercerse, a no poder ser dinámica, porque esa es otra palabra. Esa es otra palabra para la presencia divina, dunamis, dinámica, ¿cierto? Es como si yo tuviera una batería, sí, la batería tiene sus bornes, tiene sus tapitas y todo, pero está seca. Y vimos en el contexto donde dice que una de las formas, ¿cómo es contristar al Espíritu Santo? Es apagar, ¿cierto? Es apagar, no dice que se fue, no dice que se fue, dice que simplemente está ahí, pero está quieto, no hay esa dinámica, no hay esa dunamis. Y, dime. Como que se apaga. Correcto. Búsqueme el pasaje, no contristes al Espíritu Santo, por favor, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en el contexto es interesantísimo, porque ahí vemos cómo se puede dinamizar, cómo se puede hacer que esa dinámica sea fluida. Entonces la gente, por ejemplo, si no es fluido, pues se cansa y sufre mucho altibajo y sube baja espiritual. Entonces uno está así, pues, se quiere leer toda la Biblia, ayunar y orar, y un momento a otro, ¡pum!, se cae, ¿cierto? Y otra vez vuelve a arrancar, y otra vez vuelve y se cae. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque hay algo que está haciendo que la dinámica no fluya, ¿sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina, recibiréis poder, o sea, recibiréis dinámica. Dunamis, porque esa es la palabra griega, dunamis. Entonces ella anda, ¿cierto? Y si yo la empiezo a dañar, ¿cómo la empiezo a dañar? Ahí está el contexto. El contexto dice cómo yo daño la presencia divina. ¿Cómo? Alguien me dijo, ¿cómo la daño? Le digo, le voy a explicar. Dime. ¿Qué, mijo? Cuando una persona recibe mucho entendimiento, mucho conocimiento internamente, ¿no? Pero, digamos, espiritualmente no avanza. ¿Ahí qué pasa? Porque tiene un problema. O sea, lo está llevando todo al nivel intelectual. O sea, la interpretación tuya, no estoy diciendo tuya, pero del ejemplo. No, la interpretación de la mío. Vale. La interpretación de la persona se está quedando solamente a un nivel, que es el nivel que intelectual. Entonces yo simplemente estoy memorizando o tomando los textos y memorizarlos y me parecen hasta cierto punto bueno, ¿cierto? ¿Qué no hace que se abra el entendimiento, que se revele? Pero ¿por qué el Eterno permite eso? ¿Por qué que tú entiendas, que tú conozcas, sí, pero que no lo espiritualices? Como que no... Falta un paso, ¿no? Sí, faltan. Hay como una peladura en el cable ahí. El amor. O sea, Conductas... ¿Por qué? puede ser también que, mira, se está haciendo un nivel. Hay una cosa que puede ocurrir, mire, Juan Pablo. Y alguien se me acercó hace un tiempo y me dijo, mire, hay algo a lo que la gente es ajena. ¿Y sabes cómo se llama eso? Nosotros llamamos mística. La mística.
Y por ejemplo me dijo, miren, estudio Torah y la memorizo y la leo y sabe, la persona sabe algo, ¿cierto? Pero no la espiritualiza, es decir, la forma en que la está leyendo es una mera forma intelectual. Entonces yo digo que hay algo, Se le pierde el sentido. se le pierde, no, y la persona no tiene sentido, porque me está diciendo, por ejemplo, yo no sé cómo espiritualizarla. Entonces yo le digo, si tú no lo espiritualizas, te va a quedar en qué nomás, en lo intelectual, vuelvo y repito. ¿Cómo hago entonces para espiritualizar algo? ¿Cómo hago para que algo se espiritualice? Yo digo que mucho tiene que estar en la interpretación, pero una cosa es esto, en la manifestación. Y te voy a decir por qué. Hechos, uno solito, el solito. Hechos capítulo 19. Hechos 19, donde dice que Pablo oró por ellos. O también nos sirve Hechos 2 o 3, donde dice que hay un viento recio. Discúlpeme, Lisandro. Hechos 2. Entonces mira esto. ¿Hechos 2 qué? Hechos, donde dice que había un viento recio que sopló. Sí, la venida del Espíritu Santo. Sí, mira. Hechos Y de 2. repente, Dime. y de repente vino del cielo un Oye, estruendo. escuchemos un momentico, entonces déjelo en remojo un momentico que ya te utilizo, déme un segundo. Entonces miren, esa persona me dijo, miren, yo sé Torah, y sí, la persona sabe bien, vale, calificado, pero dijo, pero la carrera que usted habla no me cuadra, ¿por qué? No me cuadra porque yo no veo lo que usted habla, al menos en mi vida, ¿cierto? Entonces le dije, mire, yo le he pedido al Creador, sobre todo, pues hablo ya como una especie de testimonio, ¿cierto? Que me regale experiencias, digámoslo así. Que yo tenga experiencias espirituales. Se lo pedí porque yo venía de una trayectoria atea. Entonces yo leerme un texto y hablar de Jesús y de Dios, pues eso es muy mamey. Pero una cosa es que, por ejemplo, usted cojan y lo metan al infierno, como hicieron conmigo. Ese es otro paseo. ¿Cómo? En una visión. ¿Sí? Una cosa es que yo tenga una visión y me lleven a una parte de los 7 cielos y me muestren unos ángeles, unos malaquín, de una vaina loquísima. ¿Sí? Una vaina es que yo esté en la cama y se me pare un perro aquí y prácticamente no me deja hablar durante horas. Entonces él llega y dice, pero esas vainas me parecen muy locas. ¿Sí? Dime. Que ya no era. Tony. Sí. Y ustedes han visto que muchas veces yo le pido al Creador eso. Yo le he dicho, ojalá el Creador les jalara las paticas esta noche, les permitiera experiencias espirituales profundas. ¿Por qué? Porque entonces tú pasas a otro grado, a que eso no es meramente intelectual. Entonces, alguien dijo, no, eso de la liberación no existe. Y cuando hubo aquí una liberación de una mujer habló como un hombre, el tipo quedó perplejo. Ay, sí. Sí, digo, sí, eso existe. Esa persona misma vio cómo una mujer empezó a hablar como un hombre. Yo no, sí me voy a entender. Entonces eso me hace pasar a mí a otros niveles, en que yo busque la espiritualidad, no en todo, pero sí empieza a indagar en lo que no veo. Sí, porque como nosotros vivimos a diario exclusivamente por lo que vemos. Sí, el vestido que me pongo, los zapatos, como si esto combina con esto, no combina, y la comida tan rica que se ve. Ay, tan rica que huele. ¿Sí o no? Pero ¿usted entendió por qué se ora por los alimentos, por ejemplo? ¿Por qué se ora por un alimento? Ay. Porque por gracias, sí, pues gracias yo se lo puedo dar. Pero ¿por qué se ora por un alimento? Gracias, Padre, por lo que tú has puesto en la mesa. ¿Por qué? ¿Por agradecimiento? Sí, pero hay otra connotación. ¿Cuál? Eso que está aquí. Estoy ingiriendo. ¿Y eso que estás ingiriendo tiene el soplo divino? Mira esto. Es una manifestación de Dios. ¿Sí o no? Este pan que consumimos hoy tiene la manifestación del Eterno. El trigo. Entonces, ¿por qué oramos? Porque resulta que este alimento tiene el soplo divino. ¿Sabe qué estoy haciendo yo cuando oro por un alimento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabe qué estoy haciendo? Extrayendo el soplo divino y conectarlo a mi Nechamot.
¿Me hice entender? Sí. Dame otro pedacito. Cuando yo oro por este alimento, estoy extrayendo el soplo divino que trae esto, la presencia divina, y me estoy conectando con esto. Entonces el alimento ya no se me convierte como un marranito, no, que como a lo loco ahí lo que me sirvan, no, sino que entiendo que esto viene del Eterno, y que no solamente de qué, de pan vive el hombre, sino de qué, de todo el dabar, de toda la ley espiritual que viene aquí metida. Eso es lo que yo hago. Y entonces, ¿qué? La escritura dice, miren, comeréis y no os saciaréis. Raro, ¿sí o no? Que la gente coma muchísimo y no se sacie. ¿Por qué? Necesitan otro alimento. Porque precisamente están a un nivel que, nepes, animal, comen como bestias. Y no entienden, ni disciernen, ni comprenden que eso trae el soplo divino. ¿Sí o no? Y yo se lo estoy extrayendo. Eso es, digamos así, perdóname, o dígame una palabra inmunda, espiritualizar. ¿Sí? Y entonces, si yo me empiezo a meter que todo tiene un soplo divino, y eso lo aprendí un filósofo. Pero muchas veces, varios de los alimentos que consumimos, la palabra es la adecuada, ¿no? Desarrollan comportamientos no muy acorde a nosotros. ¿Me vamos a entender? Pues bueno, sí, hay una teoría, yo no sé, sobre los hindúes que dicen que ellos no consumen precisamente carnes porque eso eleva el estado de agresividad. No, yo no lo decía por la carne. Pero bueno, eso sí en los hindúes. No ¿Sí? entendí, Juan Pablo. O sea, que algún tipo de alimento dispare la inclinación hacia el mal mío, ¿o qué? Pues no hace mal, pero tendencias, comportamientos. Como Juan. Yo te puedo decir, por ejemplo, uno, miren esto. ¿Por qué le...? No, no, te ayudo. ¿Por qué, por ejemplo, acá nos prohíbe comer del ahogado? Ahogado. Animales ahogados. Morcilla. Ahogado. Sobre todo, por ejemplo, una gallina que fue despescuezada así y murió, fue ahogada. Ella murió bajo un estado de pánico. ¿Sí me entiende? Su sangre está más alterada de lo normal. Si yo espiritualizo eso, yo creo normalmente que yo estoy consumiendo un alimento que murió en rarísimas condiciones, además de alta violencia. Pero si uno entonces Y estoy piensa siendo eso, ¿a dónde partícipe ya de comer? eso. Ah, si lo consumo. no, pero me digo, porque es que precisamente 1 Corintios 10 habla de eso, de los motivos de conciencia. Que yo no ando en la carnicería y le digo al carnicero, venga hermano, esa vaca venía bien en el camión o venía mal. No, pues, Venía bueno. una entrevista. Pero espera, no digamos lo que digo, ¿me entendieron lo de espiritualizar las cosas? Del buscar. Entonces, alguna vez, estudiando algo con un rap, me parece que es de lo más duro que existe, fuerte. Él decía, mire el movimiento de las piedras. Entonces, yo una vez, por ahí entrenada que tenía que hacer, me puse a mirar una piedra. Y me puse a mirar si una piedra tenía movimiento. Y esa piedra no se mueve. O se mueve o sí, o tiene movimiento. Pues los átomos, ¿no? Los átomos no pueden estar ahí. No los veo, Pero ahí están. Correcto. Simplemente que esas fuerzas se mueven y una con la otra, ¿qué hacen? Su sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? A cero. Entonces ya está en estado ¿qué? ¿Cierto? W y eso que llaman en física igual a cero. Peso y fuerza. Entonces, ellos están en fuerza, pero por dentro, ¿cómo? Se mueven, adentro están los átomos moviéndose. Entonces él decía, así mismo, él estaba hablando de Kabbalah, está diciendo, lo que yo estoy buscando detrás del todo, del universo, es cómo este universo se le dio movimiento a través de algo que yo no veo. Y entonces entendí Hebreos. De modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Por lo tanto, para yo saber el orden perfecto de las cosas, yo tengo que ver lo que no se ve y entender lo que no se ve. ¿Sí? Lo espiritual. Cuando yo me quedo en lo meramente intelectual, pues leo y me parece muy lindo. Entonces, después de todo eso, yo le pedí al Creador que me regalara manifestaciones espirituales, que me enseñara cosas que yo no veía. ¿Sí? Y entonces, en los pasajes que uno va viendo, va sacándole su inyección de ¿qué? De espiritualidad, no de intelectualidad. También es superfluo como usted lo vea. Pues lo digo, si lo lee un historiador,
lo va a ver como un libro de historia. Si lo ve un espiritual, pues lo va a ver como algo espiritual. ¿Sí? Así yo puedo empezar a generar en mí una conciencia espiritual, viendo que todo lo que se mueve, todo lo que está hecho, el sol, la luna, las estrellas, el agua, todo absolutamente, todo tiene un movimiento porque hay algo que yo no veo y lo mueve. Por eso digo que Hebreos dice eso, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que entendemos haber sido constituidos los cielos, ¿sí o no?, por la palabra de Dios. Piensa eso, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo que se ve fue hecho de algo que no se ve? O sea que al otro lado hay cosas hechas. Las mismas cosas. Entonces le toca a uno empezar a eso, ¿sí me entiende? A pegarse una levantada por a los cielos y empezar a... Y eso es a la persona que le dije, lo que pasa es que tienes que empezar a mirar, lo que dijo el mismo Rab, dijo, empieza a mirar en las piedras el movimiento. Empieza a mirar que todo es un movimiento espiritual, todo absolutamente es un movimiento espiritual. Todo se genera a través del movimiento espiritual. Y eso tiene energía, ¿no? Porque una piedra que sacan una chispa. Claro. Porque tiene Sí, claro. poder ahí. Vale. Y si hago eso, y el Eterno me regala experiencias místicas, porque es lo que yo le pido a la gente, que sean místicos. Yo soy una persona mística, tiendo a encontrar mucho más cosas en esto. En el libro, porque este libro ¿qué es? Místico. ¿O no es místico que unas aguas se abran? ¿Eso es de todos los días o qué? No, pues que hasta yo sepa, no. Que un solo ángel sacó y mató a ¿cuántos? 150.000. El ángel de la muerte. ¿Usted no cree que es místico que unos brujos cojan un palo, lo tiren y se convierta en serpiente? ¿Usted cree que eso es un cuento de fantasías? No, eso no es fantasía, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y Moshe no hizo lo mismo? Lo mismo. O sea, eso es misticismo, eso es mirar más allá. Si yo me combinara con un palo de convertir en serpiente, sí, pero tengo que usar a lo menos más profundamente por qué pasó eso, cuándo, en qué contexto, qué lo hizo que se hiciera así. Sí, porque una bruja tiene poder, porque una bruja puede embobar a alguien. No está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito por los brujos o los hechiceros. O Balán no quiso hacer eso. Maldíceme este pueblo. ¿Es así o no es así? Yeshua caminó sobre las aguas. Eso es místico. Dice que cuando estaba Eliseo, un hacha flotó. ¿Sí han leído el pasaje? Un hacha flotó. Él tiró el palo y el hacha flotó. ¿Usted cree que eso es un cuento de hadas? No, eso es mística. Toca buscarlo. Toca ver por qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Jesús sanando enfermos. Sí, ¿cómo se llama eso? No, sí, eso es un milagro. La otra, la transfiguración de Yeshua, cuando aparece ¿quién? Eliyahu y Moshe. Pues sí, si yo la veo como Hollywood, pues voy a ver un viento que les sopla aquí el cabello y una vaina gutural, sí, una vaina rara. Pero si uno se mete y empieza a leer Éxodo, la zarza ardiente, Yeshua, ¿sí? Y uno empieza a ver qué campo físico había ahí, si pasó el tiempo o no pasó el tiempo. ¿Usted no ha preguntado si en la transfiguración pasó o no pasó el tiempo? Si él envejeció, salió más joven, si pasaron esos 30 minutos o esas 4 horas que ellos estuvieron ahí, porque a Pedro se le dio por edificar algo. Pero si yo lo veo como Hollywood, pues ahí me quedo como Hollywood. Una cara blanca y toda santurrona, y ahí no paso. Pedro, Santiago y Juan sabían que el que Jesús tuviera la aprobación de Dios no era un mito, lo habían oído y visto en la transfiguración. Bueno, hago un favor, lee Hechos capítulo 1. No, 2. Hechos 2. Hechos 2, vamos a leer la manifestación. Y de repente vino del cielo un estruendo. Pero me digo, lee el pasaje anterior. ¿Cómo terminó? Hechos capítulo 1. Y empieza uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Para un momentico. Entonces, por ejemplo, ¿qué dices, José? Cuando llegó el día del Pentecostés, Yo te pregunto, ¿tú sabes qué es Pentecostés? se le hace relación del día del Espíritu Santo. No.
Pentecostales, sí, 20 y 50. ¿Y por Costés qué? es conteo. ¿Y por qué tengo que contar 50? ¿Y de dónde sale eso? Pero la gente cree en la Trinidad. ¿Sí vamos a entender? O sea, creen un dogma, lo defienden a muerte, matan casi a otros, pero jamás han entendido las cosas. 23. Léelo. Y contaréis desde el día que sigue al día del reposo. ¿Qué día? Para empezar, ¿qué día de reposo? Si estamos hablando, si tú lee todo el paso y te miro mínimo 10 detalles que hay para ver, léelo, por Y favor. contaréis desde el día que sigue al día del reposo. Uno, espera un momentico, primer detalle, contar. Segundo detalle, el día después del día de reposo. ¿Qué más? Sí, Desde el día en que ofrecisteis la gavilla, toca mirar qué es ofrecer y qué es una gavilla. Sí, de la ofrenda mecida. ¿qué es una ofrenda y qué es la diferencia? Porque dice ofrenda mecida, o sea que hay simplemente ofrendas y hay ofrendas mecidas. Ahí ya vamos en 6 detallitos. Sí, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, Cumplidas serán. ¿cierto? Sí. ¿Y qué más sigue? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Se imagina, así por encimita, eso es más o menos Pentecostés. ¿Es qué cosa? Pentecostés. ¿Realmente qué es Chabot? Pero la gente cree en el Espíritu Santo. Eso lo hace cualquiera, viejo. Una cosa es creer y otra cosa es comprender y otra cosa es entender. Y que hay 4 cosas que aprendimos del Hasidut: conocimiento, entendimiento, sabiduría y meditación. Son 4 cosas que uno aprende, debe aprender para meterse espiritualmente en este libro. Y en esos 5 cositas hay cualquier cantidad de espiritualidad, en eso lo testigo. Ahí nada más vimos que en Chabot tenemos que la Ruach y la presencia divina se manifestó. ¿En la fiesta de qué? De Chabot, o como se dice vulgarmente, Pentecostés. ¿Y qué tendría que ver Pentecostés? Bueno, como estamos hablando solamente de la presencia divina, para este lado, ¿cierto? La presencia divina, dejemos a un lado la fiesta. Dice la escritura, lo estaban leyendo, por favor. ¿Quién lo estaba leyendo? ¿Tú? Adelante, 100 Hechos. Hechos Vale, 1. por favor. Hechos 2:1. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Dónde estaban ellos? Disculpen que interrumpí. ¿Dónde estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo? Moraban. Dice que estaban todos como en un mismo sitio. Se llama aposento alto, si mal no estoy mal. Y se estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Moraban. Estaban. Estaban esperando pues esa fiesta, porque esa fiesta es presencial. ¿Sí o no? Es Chabot. Es presencial. Entonces por eso se ve la acumulación de gentes. Sí, la acumulación de gentes quiere decir que la gente iba a una de las fiestas, a una de nuestras fiestas que son presenciales. ¿Cuáles son las fiestas presenciales? Ayúdenme. Una. Yom Kippur, Sí, Shavuot sí, y Pesach. correcto. Son 3. Son las fiestas presenciales, es decir, que debemos ir a Jerusalén. Por eso había tanta gente. Ellos estaban en un sitio físico, los 120, en un lugar llamado Aposento Alto. Estaban unánimes, reunidos. Lo más seguro es que estaban orando constantemente, ¿cierto? Se produce la manifestación de la Ruach, de la presencia divina. La presencia divina viene sobre ellos, se asienta sobre ellos. Y cuando viene eso, la gente empieza a recibir ¿qué? Dinámica, dunamis. O sea, uno se mueve. Esa parte espiritual empieza a unirse con mi nechamot, mi parte interna, y empieza a moverse. Hay una dinámica. Entonces yo busco el Creador, empieza a avivarse. Por eso las iglesias que son de tipo carismático hablan de eso, del avivamiento, del avivar. Porque dice que la presencia
del Espíritu Santo viene, entonces todo se mueve y realmente ellos no tienen un avivar. Ellos lo que tienen son buenos grupos de música. Unos shows. Sí, Buen show. sí. Entonces apenas se acaba la música, uno coge, se le va la onda otra vez. Entonces uno decía, ve, entonces estoy como en una especie de éxtasis comunitario. Entonces, guau, y chao, ¿sí me entiende? Y sale el testimonio, y este man estaba en silla de ruedas, miren cómo camina ahora, tal. Sí, entonces todo es un éxtasis. Sí, y apenas se va. Porque no salen de la iglesia. Sí, porque imagínense que yo le hice alguna vez, la última vez que alguien me invitó, dijo, es que usted necesita conocerte de Jesucristo. Entonces dije, ¿será, hermano? Que me estoy metiendo en una enredada. Y dije, pues voy a ir de una, vayamos. Y me fui para allá y me senté. Sí, dije, pues vamos a conocer al Señor Jesucristo después de tantos años. Sí, esa señora se demoró 1 hora hablando de los diezmos y las ofrendas. Dije, empezamos mal, 1 hora. Y Jesús. Espere. Luego, los testimonios. A explicar los milagros. Yo dije, un milagro, ¿cómo se explica, por favor? ¿Usted puede explicar un milagro? Un milagro es milagro. Eso dice Wikipedia, creo. Que si se llama milagro es porque es algo que inexplicable. Y ponen a un médico que la rótula 7 del metocarpiano 4, y yo no sé de medicina nada bien. A mí, yo pronto tiene eso en la cabeza, yo no lo sé. De pronto tiene la rótula en la cabeza, yo no lo entiendo. Se tiró 45 del alma con esa, más la hora. Vamos en hora 45. Dije, bueno, pues yo vine a conocer a Jesucristo aquí. Eso me dijo el tipo que me habló, me dijo, es que eso está errado. Dije, cuando yo estaba solo en este cuento, dije, pues hasta así puedo estar. Pues vayamos, de pronto a Dios me regaló un toque nuevo y esto cambia, listo. 1 hora 45. ¿Cómo? Dime. Lo primero que empezó fue con ¿qué? Diezmos, ¿sí o no? Testimonios. Los cánticos y eso, ¿no? 1 horita de cánticos. ¿Sí? Tremendas voces y tal. Sí, aleluya, gloria a Dios, amén. Vale. Vamos para 2 horas y 45. Entonces dije, bueno, pues vamos, yo voy a aprender de Jesucristo esta noche. Y el tipo llegó y abrió y dijo, porque la sangre de los corderos fueron untados en los dinteles, así como la sangre de Jesús hoy puede salvar tu casa. El man se gastó 10 minutos. Y de 10 minutos, ya se gastó en parafernalia, ¿cuánto? 2 horas 45. Y en la escritura se gastó 10 minutos. Entonces yo dije, ¿será que uno con 10 minutos de este libro uno sale de la ignorancia? Muy bravo, muy monstruo. Eso sí, aprendí clase de música, aprendí cómo medicina y aprendí cómo hacer billete. ¿Aprendí algo sobre esa noche sobre Jesús? No, la verdad no. Entonces yo volví a hablar con la persona que me invitó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Dios lo tocó, el Espíritu Santo sí lo ministró. Y dije, hermano, pues la verdad, yo le expliqué, le dije, yo no puedo creer que uno en 10 minutos aprenda este cuento. Yo no. Y yo, no, es que le toca que el Espíritu Santo lo toque. Le dije, pero ¿cómo así? O sea, que el Espíritu Santo me toca y ya el resto pasa a un segundo plano, ¿o qué? ¿Que viva la ignorancia, o qué? No puede ser eso, hermano. Que la gente que no sabe ni conoce los libros, no saben dónde están. ¿O sí? No saben. Pero son cristianos. Y no saben dónde están los libros de la Biblia. Y ni hablarles de las cosas dantescas que yo me he encontrado en el taxi. Hace 8 años, profesora de un instituto bíblico. Y ella cree profundamente que Israel desapareció. Profesora de un instituto bíblico. Le dije, pero por amor a los santos. Entonces mire un mapa. Ahí dice Israel. Ahí dice Israel. ¿Cómo va a decir que Israel desapareció? Yo no es que la Israel espiritual. Dice, ¿usted cree que el Eterno dejó una nación para unos manes que vamos a venir en espíritu ahí o qué? ¿Cómo se le ocurre? Sí. Y es profesora de un instituto bíblico. ¿Sabe qué dijo? Voy a orar por usted. Y dije, pues ore, porque necesitas que oren. Sí. Dije, pero su ignorancia es casi atrevida. Casi. Dije, meterse en un dogma y simplemente sentarse y decir yo creo. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera, viejo querido. ¿Sí? Seguir a Yeshua HaMashiach, ser del Israel, es otro cuento. Por eso de nuestra nación, de cada 100 premios Nobel, ¿cuántos es que salen? De acuerdo a la última estadística, el 33% son judíos. Porque de pequeños les enseñaron a que este libro tiene algo.
tan poderoso y tan oculto que toca desde chinche sentarse. Tocas hablarle a la gente para que se sienta atraída a Dios, busque a Dios, a lo que usted hable. Según porque yo podría vender un mensaje y no es la idea. Yo lo que digo es que mi mensaje convenza de pecado a la persona, antes que todo. No que suene bonito, ni nada, ni ponerle colores ni moños. No. ¿Sí o no? Porque Juan Bautista, ¿qué decía? Juan Bautista no le ponía arandelas. Generación de víboras. ¿Sí o no? ¿Y Yeshua qué decía? ¿Vosotros qué sois? Hipócritas. Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Decía, ni entráis ni dejáis entrar. O sea, no le ponía colores a esta vaina. Cierren los ojos y oren por mí. No, él nunca dijo eso. ¿Cierto? ¿Y por qué decía? Erráis. ¿Por qué qué? Porque desconocéis las escrituras. Erráis. Y le está diciendo a fariseos que día y noche se la pasaban. Los fariseos estudian día y noche. Ellos no son bobos. Los fariseos estudian día y noche. Y Yeshua les dijo, erráis porque desconocéis las escrituras. ¿Cierto? Entonces la presencia divina viene el Chabot con una cuestión más mística y profunda que no vamos a alcanzar a ver, que es Pentecostés, donde hay mucha mística, la gavilla, los 50 días, 7 Chabbats, eso tiene algo. Aquí duraríamos mínimo 3 meses cascándole a eso. Pero sabemos que Él está, que Él vino sobre nosotros. Eso es lo simple, ¿vale? Lo sencillo por donde podemos empezar, perfecto. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar profundamente qué es lo que acá Baruj Hu me quiere mostrar. En la fiesta, en su dinamis, en por qué me ungió, cuándo me ungió. ¿Cierto? Y era que eso se vuelve como una verdadera fe, emuná. Y no se nos vuelve como una información. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que toda la presencia divina es lo que pone dinámica, es lo que pone fuera de mí, lo que se conecta, lo que conecta espiritualmente. Oigan, escuchen un momentito. La Ruach, la presencia divina es la que conecta todo lo oculto, todo lo que se mueve oculto conmigo. O sea, lo espiritual. Correcto. Todo lo espiritual él lo transforma. Todo. Empezando por este libro. Él lo transforma. Lo empieza a transformar. Y si yo llego y cuido, ¿cierto? Sí, y yo cuido, porque ahí dice, en el pasaje que alguien iba a abrir y alguien no lo leyó, dice, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay unos pasajes anteriores dice, el que robaba no robe más. No hay lugar al diablo. No hay lugar al diablo. Dice, no mientas. Con todas esas cosas, el dunamis, que es la respuesta que yo te iba a dar, me disculpas. Texto, ahí está todo lo que hace que la dinámica, ¿qué cosa? Se obstruya, se ensucie, se detenga, haya una oposición. ¿Sí? Todo eso hace que haya una oposición, ¿qué cosa? De tipo espiritual. Y en la medida que yo salgo de la idolatría, que es lo que más aqueja a la casa de Israel, pues más empiezo a entender las cosas de la bendita Torah. De resto, se ciega, se cierra. Este libro no se abre. Es muy complicado. Hijitos míos, huyan de la idolatría. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que hace, alguien me preguntó, la que hace que conteste el Espíritu Santo es esa, que no trabaje. ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje santo? Efesios 4:30. Mira si quieres, aquí ya está. Léelo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, pero el texto anterior que dice, no robes, no algo. El 27. No es lugar. Antes del 26 lee. Por lo cual, desechando la mentira, Eso. hablad verdad Eso. cada uno con su prójimo. ¿Qué Dame un versículo segundo. dices? Espera. 25. ¿Efesios qué? Pero lo busco yo aquí. 4:26. Podrás leer desde el 24. Efesios. Voy a leerlo rápidamente. Disculpas, que ¿desde te cuál? 17. Dice, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué cosa? La dureza de su corazón. Porque del corazón mana la vida. Los cuales después, óigame bien, los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido de así a Cristo,
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovados en dónde? Primero que todo, ¿en dónde? En el espíritu. ¿De dónde? nuestra mente. La mente. En el espíritu de la mente. Cambia el chip. Sí. Gracias por el dolor. Y vestidos, ¿qué cosa? La banda sonora. Del nuevo hombre. Hombre. ¿Creados quién? Según Elohim, en la justicia y santidad. Y miren cómo dice, por lo cual, ¿qué cosa? Desechen la mentira. Primero, hablad verdad. Cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, usted tiene derecho a airarse, pero no peque. Moldee su carácter. No se ponga el sol sobre vuestro ojo. Ni deis lugar a quién? Al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. ¿Y qué dice? Y no contristéis el Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Todo eso contrista. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed bien benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Elohim, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Jesús. Ahí está toda la clave para que uno que tenga una buena Y dunamis. ahora, la pregunta es, ¿hacemos esto? ¿Tú qué crees? Para poner a hacer, o solo en práctica. Vale.